que hoy nos va a presentar sobre esta segunda parte de Vive sin gluten, continuando lo que Claudia Vara nos presentó el día lunes. Pero ahora Ceci se va a enfocar en toda la parte bioquímica, ¿no? En toda la parte interna, qué es lo que hace, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo con gluten y bueno, ¿no? Las razones por las cuales pues hay que vivir sin gluten. Ceci, muy buenos días. Pues, Te agradecemos el encantada. espacio y pues adelante. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, de veras encantada siempre. Esto es lo que me apasiona, poder compartir, enseñar. Realmente soy maestra. Este, eh, ahí voy. Déjenme abrir esto. A ver, es que como tengo doble pantalla, ahí estoy. Ahí estoy. Sí me veo. ¿Sí está bien? Ok, perfecto. Bueno, eh, me encantó la plática de Claudia y bueno, es como hacerle un segunda parte, como estirar el gluten a esta reunión. Mi enfoque es dar un poquito de conceptos porque hay mucha desinformación allá afuera, ¿sí? Que si el gluten, que si todo lo tiene, que si no, que si bueno, que si malo, que si cuáles lo tienen, que mejor le quito todo. Y a veces solitos nos boicoteamos y no tenemos esa buena información realmente qué es el gluten y qué es lo que yo puedo usar, porque Claudia nos hablaba de estas proteínas pesadas, las ligeras. Digo, ¿y cómo hago yo, no? ¿Y cómo entiendo yo qué es lo que yo necesito, qué es lo con lo cual puedo trabajar? Entonces, a ver, espérenme. Ok, lo primero que tenemos que ver es primero, ¿qué es el gluten? Bueno, el gluten es una proteína, ¿sí? Y la presentan, vayan anotando por favor, ¿eh? La presentan todos los cereales. Los cereales, ¿sí? Son estas plantas, área vegetal, ¿sí? Como el trigo, el centeno, la cebada, la avena y el maíz. Todos ellos son cereales, son plantas, ¿sí? Que tienen, ahorita lo van a ver, la mayoría tienen espigas, unas grandotas y unas pequeñas, pero al final de cuentas son espigas, son, ahorita lo vamos a ver en las fotos, ¿sí? Y el gluten es su proteína, ¿sí? Que es esta parte de aquí, por eso les puse, ¿sí? Que es el endospermo, ¿sí? ¿Ok? Esa proteína le llaman proteína plástica porque por la secuencia de aminoácidos, por el tipo de enlace que tiene, es flexible, por eso es tan bonita, por eso un muffin rico se esponja, un pancake se esponja, se hace así, bueno, no sirve hasta para hacer esas masitas que los niños usan en vez de las cosas plásticas, ¿verdad? Es plástico, ¿sí? ¿Ok? Es maravilloso, ¿sí? Y por ser proteína tiene una cadena de aminoácidos. Cada unidad, o sea, la unidad de la proteína son aminoácidos y ahí está el tema. Vamos a ver las diferencias por la secuencia de aminoácidos, recuerden esa palabra, ¿sí? El gluten es responsable de la estabilidad de una masa, ¿sí? De harina. Por eso nos tuvo que compartir nuestra querida Claudia, pues sus recetas, sus tips secretos de cómo hacerle para tener cuando tenemos harina sin gluten, porque el reto es esponjar y hacer bonito si no tengo gluten. ¿Cómo le hago? Si no hay nada de eso, entonces porque se nos hacen las galletas piedra, los panes se aplastan, porque nada esponja, porque no hay gluten. ¿Sí? O sea, es maravillosa, nos da la esponjosidad de los panes y las masas horneadas. Por lo tanto, tiene un poder espesante. Ese es el otro tip que nos dio Claudia. Lo de meter la tapioca, todos estos almidoncitos, todo lo que ella les dio es ¿por qué? Porque a la hora de quitar el gluten, quitamos la plasticidad y el espesor de la densidad de las masas para hacer un buen pan. Es decir, hacer un buen pan sin gluten es una ciencia. Para mí era magia. Entonces, Claudia es una maga porque lo hace súper bien, porque sabe, ¿sí? Y combinar esto sí, esto no. Bueno, yo, por favor,
hay que volver a ver la plática si no la han visto o si la viste a medias, vuélvela a ver después de ver esta segunda parte para que valores más y tengas como el concepto mucho más claro, ¿sí? La otra parte de un cereal es el germen, que es el aceite. Entonces, el germen es aceite, no es proteína. Por lo tanto, lo aclaro, el germen del trigo es aceite, es vitamina E. El germen no tiene proteína, por lo tanto, el germen no tiene gluten. ¿Ok? Aclaro, porque algunos nutrientes tienen germen, algunas vitaminas o la misma vitamina E que puedes comprar y dice germen, principalmente de trigo. ¿Por qué? Porque el trigo tiene el maravilloso conjunto de tocotrienoles, que es la mejor vitamina E, y tiene que salir del trigo. Claro, tiene que ser un proceso muy fino, muy filtrado para que no se nos vaya nada del endospermo, pero el germen es principalmente del trigo o hay germen de soya, vuelvo a lo mismo, el germen de la soya, que es el fosfolípido o lecitina de soya, es el aceite, el fosfolípido, que es maravilloso para el cerebro. No tiene gluten, no hay proteína, son aceites. Y es importante aclararlo porque muchos en lo que yo asesoro, ay Cecilia, pues es que tiene germen de trigo, ay Cecilia, es que tiene lecitina de soya. Muchos productos, si ustedes ven, y algunos de que ustedes pueden conseguir en el súper sin gluten, tienen germen. ¿Por qué? Porque le da aceitito y le da un poco de plasticidad, ¿ok? Entonces nada más hay que checar bien los ingredientes. Ya después me pondré de acuerdo con Dali y les daré la plática de lectura de etiquetas que nos hace falta con las cosas nuevas, porque muchas ya han tomado otras pláticas. Y por último, el salvado es la fibra. El salvado es esto, ¿sí? Si es salvado de trigo, sí puede llegar a tener, es muy bravo, es muy duro, muy difícil, es muy, muy intenso, o sea, lastima mucho el intestino y puede tener partículas de gluten. ¿Por qué? Porque está ahí pegadito, sí. Y porque el salvado, la fibra, se une con la proteína, es muy fácil. El aceite no, por eso el germen sí lo pueden sacar bien, pero el salvado y el gluten per se, entonces ahí se confunden. Todo el salvado, podemos decir de manera general que todo el salvado de trigo tiene gluten, ¿sí? Todo el salvado de soya, porque todos son cereales, puede tener gluten o proteína de soya, eso sí. El germen no, porque a la hora de separar, el aceite flota y no se junta con todo lo demás, ¿correcto? Por métodos de separación. ¿Claro? Perfecto. Siguiente. Entonces, la pregunta obligada siempre, Cecilia, ¿es que todos tienen gluten? ¿Sí? ¿Todos los cereales tienen gluten y todos son malos? Bueno, vamos a ver. ¿La avena tiene gluten? Sí, les puedo decir que sí. Ay, bueno, aquí se me hizo feo. El trigo el maíz tiene gluten, literalmente así, a pie puntilla, sí tiene gluten. Y el arroz tiene gluten, ¿por qué? Porque es su proteína, pero no hay de glútenes a glútenes. Entonces, el trigo, que es el más complejo, tiene 3 tipos de proteínas, gliadinas, glidinas y gluteninas. La glidina es la molécula más pequeñita, esa es la que genera mucho problema, porque es la que puede meterse en la membrana intestinal y es la que genera la sensibilidad o es la que más problema le da a una persona celíaca, ¿sí? La glidina, ¿ok? Pero es el conjunto. El gluten del trigo son 3 tipos de moléculas, ¿sí? Le llamamos gluten, pero son 3 tipos. Y, por ejemplo, en un examen de sensibilidades alimenticias, que algunas de aquí tal vez lo hayan hecho, viene definido gluten del trigo, que es completo, ¿sí? Y luego viene glidina, porque esa es la más compleja, ¿ok? Luego, la cebada tiene ordeína, el centeno tiene secalina. Todos estos nombrecitos nada más es para que lo sepan, pero el trigo, la cebada y el centeno, sus proteínas son muy similares. Y aquí es el tema. El sistema inmune, que las va a recibir o generar sensibilidades, las confunde, mimetizan, porque son moléculas muy, muy parecidas, ¿ok? ¿Sí? La avena tiene avenina. La avenina es diferente que la glidina. Entonces,
un criterio. Si la persona, ¿sí?, no tiene sensibilidad alimenticia y de hecho en examen, o no tiene prueba de celiaquía, ¿ok? ¿Sí? Entonces, sí puede consumir o puede usar en su preparado de panes una avena certificada sin gluten, ¿ok? Ahora, ¿qué significa avena certificada sin gluten o avena gluten free? No significa que la avena no tenga avenina. Significa que está certificada que no tiene trigo, que no está contaminada con trigo, que es 100%. Y esto viene desde la siembra. No lo puse porque se nos va el tiempo, pero hay la historia de esta harina que ya llegó a México y a otros países, pero en Estados Unidos es muy famosa, la Bob Red Mills. Bob Red Mills, si ustedes ven la historia, lleva 3 o 4 generaciones, creo 4. Y únicamente lo que siembran en sus campos es avena, nada más. Y alrededor no hay nada porque puede haber contaminación cruzada. Entonces ellos hacen preparados muy interesantes porque la avena va recogiendo nutrientes, se les van progresiendo y a veces en cultivos o en agricultura tradicional pues combinan avena, centeno y por ahí y se van haciendo contaminaciones cruzadas. Esas avenas no pueden decirse sin gluten porque puede haber contaminación cruzada. Bob Red Mill sí la puede tener y tiene certificaciones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, es importante tener estos conceptos. ¿Por qué? Porque luego ya no queremos comprar nada. Entonces, hacemos muy restringida principalmente la dieta de los niños. Y nosotras mismas, ¿no? No puedo hacer un pan, no puedo hacer nada, porque todo tiene gluten. Sí, todo tiene gluten, pero hay de gluten a gluten, ¿correcto? ¿Sí? Eh, por eso, cuando entran conmigo a revisión de exámenes de sensibilidad, checo bien y hasta se me asustan un poquito. Es que sí puede comer avena, pero tiene gluten, sí, pero en la sensibilidad no hay gluten, no hay tema de celiaquía, ¿sí? Hay que buscar una avena orgánica certificada sin gluten y la podemos usar en poquitas proporciones, pero sí nos puede servir, ¿ok? El arroz tiene oricina, esa es su proteína. Por eso, y no tiene gluten. Por eso hay ciertas proteínas vegetales, ¿sí? Estos polvos de proteína que dice proteína de pea protein, de proteína de chícharo y proteína de arroz. Sí, el arroz tiene, es muy poquita, pero es buena. Y es muy noble porque es chiquita, sus proteínas son chiquitas. Y no tiene nada que ver con las glidinas. Entonces no me puede hacer una reacción cruzada, ¿correcto? Es pura proteína de arroz y funciona, ¿ok? Y sobre todo con bebés, buscar proteínas de arroz para hacer estos cambios, si la leche le cae mal o no se puede nutrir bien, yo la trabajo mucho, poquita, y son moléculas bien amables con el intestino. Y por último, el maíz, ¿sí? El maíz tiene gluten, se llama ceína, ¿sí? Es pocas veces, pero lo he visto en sensibilidades alimenticias, sí puede llegar a tener positivo una sensibilidad, ¿ok? Entonces hay que hacer una rotación. Pero, bueno, este es como el concepto que quiero dejarles. Todos los cereales tienen gluten. Y aquí, bueno, no es que ustedes se lo aprendan, pero el endospermo, que es la parte que vimos, tiene el carbohidrato. ¿Cuál es el carbohidrato en el cereal? Se le llama almidón, es decir, una molécula de glucosa miles de veces repetida. ¿Ok? Ese es el almidón. Ese es el carbohidrato de los cereales. ¿Ok? ¿Cuál es el aceite de los cereales? El germen. ¿Y cuál es la proteína de los cereales? El gluten. Así está. Gluten, proteína, germen es el aceite y el almidón es su carbohidrato principal. ¿Sí? Y el salvado sería la cascarilla. ¿Ok? Las proteínas hay globulinas y albúminas, bien poquito, 15%. Y la proteína, aquí viene el gluten, representa el 85% de la proteína de cualquier cereal. De esas tenemos dos, las glutelinas, que son estas, y las prolaminas, que son, ¿sí? Y aquí vienen los nombres, ¿no? En la enfermedad celíaca quitamos trigo, centeno y cebada porque también las prolaminas les generan problema. Al celíaco todo les genera problema de los cereales. En nuestro caso, no.
En el caso de, bueno, de sensibilidad en nuestro caso, ¿eh? De sensibilidades o de algunas otras dietas, ¿correcto? Pero es importante saber para no satanizar todo. No, 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 yo no le doy nada de cereal. El pobre niño, sí, y me lo tienen con una cetosis que acaban en cetonas en orina de 4 cruces. No. Entonces, ¿el cerebro de qué vive? Y el niño o deprimido o con mucha conducta, muchos problemas sensoriales, y a veces porque el cerebro está desnutrido, porque no come nada. ¿Sí? Esa famosa dieta que quitamos todos los carbohidratos y me quedo en cetosis, para los niños no. Salvo que tenga crisis convulsiva. Y aún así, hay un protocolo de cetosis para crisis convulsivas pediátricos. Esa es otra historia. ¿Ok? Bueno, el otro punto importante a recordar. Tenemos cereales y entonces y los pseudo cereales. Pseudo es cepi a medias, pero no son menos. Ahorita vamos a ver. Los pseudo cereales están integrados por amaranto, quinoa y trigo sarraceno. Ahora, claro, del trigo sarraceno se le llama alforfón o se le llama trigo moro. Ya algunas personas de aquí, mamás, se los he platicado, porque se le llama trigo moro sarraceno. Sarraceno es por allá de Turquía, por allá. Los moros llevaron el sarraceno hacia Rusia cuando eran porque andaban invadiendo. Y cuando llegaron a Rusia, se dieron cuenta que la pobre población estaba muerta de hambre porque había una ley que el único que podía comer el trigo de a de veras era el zar y toda la realeza, y la pobre gente del pueblo, pues no, se estaban muriendo de hambre, vivían de papas y cosas. Entonces ellos les llevaron la semilla y pusieron el trigo sarraceno. Trigo sarraceno es maravillosamente proteico, entonces dicen las leyendas antiguas que después de nutrirse con sarraceno vino la Revolución Rusa. Ya estaban bien empoderados, bien nutridos y mejor que con el trigo. ¿Ok? Ok, bueno, después de esta cápsula cultural, ¿sí? Los pseudocereales tienen su carbohidrato, pero no es almidón. Aclaro, el pseudocereal no tiene almidón. Tienen proteínas, pero no es gluten. Tienen fibras, vitaminas y minerales. Entonces, ¿sí? Aquí viene, no contienen gluten, no contienen almidón. Y tienen proteínas importantes que a veces les faltan al trigo y todos los demás cereales. Lisina, la lisina va para el cerebro, maravillosa. Aquí está el amaranto, es altísimo en lisina. Yo digo, el amaranto es el cereal de todas las culturas mesoamericanas, el amaranto y la quinoa son primos, ¿sí? Por eso eran culturas y civilizaciones tan inteligentes, descubrieron tanto los calendarios, veían. ¿Por qué? Porque era gente con mucho poder intelectual. ¿Por qué? Por la alimentación. ¿Sí? Para mí, estas son mis grandes ideas, porque todo se basa en la alimentación. ¿Sí? Tiene arginina, metionina importantísima para producción de neurotransmisores, cisteína, ¿sí? Que son de alta calidad. Entonces, si nosotros tenemos que quitar el gluten del trigo y lo suplo por amaranto, por quinoa, por sarraceno, Claudia nos habló de diferentes panes, estemos tranquilas. Están nutridos los niños. ¿Qué más que un pseudo cereal? ¿Sí? ¿Ok? O la chela, linaza. Porque dicen, bueno, ¿y dónde entran? Todas estas son semillas. Miren, los pseudocereales son las semillas de las flores, a diferencia de los cereales que son las espigas. El maíz sí es una espiga, nada más que es bien grandota, por eso sale el elote, pero son espigas. Estos no, son las semillas, es muy diferente. ¿Sí? Realmente son diferentes. ¿Ok? Y entonces nada más les puse aquí, para tener una pequeña idea de la información del amaranto. Vean, por cada 100 miligramos, ¿eh? Aquí tenemos, vean todas las vitaminas. El amaranto es maravilloso, yo lo amo. B6, B9, todo tiene, vitamina E, tiene su germen, alfa-tocoferol, tiene germen, sí, un poquito de aceite, tiene todos estos minerales. Vean el calcio, 45 miligramos de calcio. Un vaso de leche de vaca regular
me da 90 miligramos por 250 mililitros, ¿sí? Un vaso de leche de amaranto o lechada, porque no es leche, no viene de rumiante, me da 200. Entonces, ¿necesitamos la leche de vaca para darle calcio a los niños? No. Necesitamos nosotros como mujeres, y bueno, como usted comprenderá, personas que estamos ya en menopausia y que necesitamos calcio, o cualquier mujer que traiga temas de osteopenia, osteoporosis, riesgos, comen amaranto. Y es un amaranto biodisponible y está en un equilibrio perfecto, natural, con tu zinc, con tu hierro. No consuman si tienen anemia los niños, y eso lo hemos visto en otras pláticas, ¿sí? No hay que darles hierro tomado, es intoxica, oxida, genera estrés oxidativo. ¿Qué necesitamos? Nuestros buenos nutrientes. El amaranto es muy buena fuente de hierro. Vean la chía, tiene, no es igual, 2.1, y la chía tiene 2.19, tiene más hierro en la chía que el amaranto. Entonces, si yo hago un pan con chía remojada, esponjado, y lo pongo, pues maravilloso. El niño se me nutre totalmente, ¿ok? La chía no tiene calcio, fíjense, pero acá tengo mi calcio. Entonces hacemos estas combinaciones, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces, vamos bien, ¿verdad? No necesitamos trigo. Siguiente. Y en un protocolo, como los que trabajamos en el INCA, ¿sí? ¿Por qué tenemos que quitar el gluten y la caseína? Y eso sí lo quería dejar aquí, porque hay muchas recetas, pues sí, quitamos el gluten, pero tengo que quitar el lácteo, o sea, la leche de vaca, de cabra, de oveja, de camello, de rumiante, hasta leche de ballena. Todos son, digo, no es rumiante, pero es mamífero, ¿ok? ¿Por qué? Porque mimetizan la molécula, digo, esto lo puse nada más para que vean un poquito visualmente, la molécula de la caseína, aunque sea la beta, la A2, que es la menos problemática, y la A1, que es la más problemática, ¿sí? Lo único que cambia es la posición de un aminoácido, ¿sí? Y digo aquí, no, la verdad ya no tuve oportunidad, no lo encontré, la traigo perdida. Esta es la secuencia del gluten y es muy similar a la caseína. Entonces, si hay un intestino inflamado, si hay una sensibilidad, hay una intolerancia a una celiaquía, literal, por mimetismo, por temas autoinmunes, yo requiero, porque se confunden, las tengo que quitar los dos en un protocolo. Entonces, no lácteos, sino trigo, o no gluten. Por eso siempre, ay, es que es de moda. No, es que es una parte biológica. Tenemos que quitarlas para que mejore. ¿Ok? No puedo dejar uno y no puedo hacer un pan sin gluten con leche de vaca. No, olviden, no me va a servir de nada. ¿Ok? Sí. Y por ser tan complejas, requerimos enzimas digestivas, que son esas tijeritas que van degradando en el intestino estas unidades largas, como cadenas de un collar de perlas, a unidades pequeñitas para que puedan ser asimiladas, que se absorban por membrana, entren al cuerpo y vayan a hacer funciones. ¿Cuáles? De producción de enzimas, de otras enzimas, hormonas, músculos, ¿sí? Porque son las proteínas, las estructuras generales del cuerpo. ¿Ok? Y entonces, pues, la pregunta, ¿todos los niños deben de quitar el gluten? Pues mire, aquí sí voy a ser un poco extremista, y yo, por mí, ¿sí? Por mí, y esto lo he visto en Europa. En Europa ya por reglamentación, a los niños no se les puede dar trigo hasta después del año 6 meses, después de los 18 meses. ¿Por qué? Porque como ha habido sí mucha transformación del trigo, el riesgo que generar, digo, más allá, ¿verdad? Porque la celiaquía viene muy europea, pero sensibilidades, sí, se evitan papillas o estas harinitas para agregarle a las mamilas, no, está prohibido darles cereales de trigo, de centeno, de cebada, hasta después del año 8 meses, año 6 meses, perdón, ¿sí? Para evitarnos problemas gastrointestinales, porque el gluten es muy proinflamatorio, el gluten en mucho, si no es orgánico, es transgénico o ha generado alteraciones. Ahorita hay todo un movimiento de recuperar el trigo antiguo. El trigo antiguo, ¿sí?
y si quieren conocer la historia, lean el libro de Cerebro de Pan, ahí viene al inicio, ¿sí? Está maravilloso, a mí me encanta, porque nos da esta historia, ¿no? Que antes el trigo ni espiga era, ¿sí? Ahora era una espiguita pequeñita, sí, y ahora lo han transformado para que la espiga quede muy grande, sea fácil de recolectar. Se han hecho estas modificaciones genéticas, ¿sí? O expresiones genéticas por temas comerciales, está bien, pero eso no nos está ayudando con los niños. Entonces, y hay en Estados Unidos, allá por Seattle, hay un centro de recopilación de semilla antigua y han andado por todo el mundo, por Europa, por Rusia, y se están cultivando, ¿sí? Para retomar estas trigos, ¿sí? Y los buenos trigos, donde los están usando ahorita, es en la famosa masa madre. La masa madre real, verdadera, se utiliza un trigo antiguo, se hace una masa de trigo antiguo, ¿sí? Este, que, y se deja fermentar. El proceso fermentativo degrada per se la proteína, la va rompiendo no tan eficiente y, este, y puede ser un buen pan, ¿sí? Para personas que no tienen nada, pero que no quieren estar consumiendo trigo comercial o eso, y encuentres un lugar artesanal y que sea trigo o masa madre o pan de masa madre orgánico, adelante, adelante, funciona, ¿ok? En los niños sí tenemos todo este proceso, sensibilidades, problemas gastrointestinales, reflujos, estreñimiento, yo diría no, ¿sí? Pero digo, no hay que satanizar nada, digo, es parte de la naturaleza, pero hay que saberlo en el momento adecuado, ¿correcto? Y aquí les quiero dejar me encanta estas fotos pequeñitas, estos dibujos, porque la enzima importante para degradar tanto el gluten del trigo, de cualquier trigo, perdón, de cualquier gluten, pero en especial las gliadinas, pero degrada todo, y la caseína, que es la proteína de la leche, se llama dipeptidil de peptidasa 4, ¿sí? La famosa DPP4, que ya en estudios, ¿sí? De mucha investigación en niños dentro del espectro autista o dentro de problemas de neurodesarrollo o muchas sensibilidades o dermatitis atópicas severas, niños con problemas inmunes fuertes, no existe porque hay una alteración en la membrana y no la está produciendo. Entonces, la dipeptidasa 4, la DPP4, es como una tijerita que me va a romper, ¿sí? Aquí, fíjense el gluten, miren, estas son las gliadinas y esta es la glutenina. Y miren, es una molécula súper compleja y pegajosa. Si no hay tijera, si no hay enzima, se pega. No hay manera de moverla y empieza la inflamación, el moco, la distensión, la fermentación, porque eso lleva carbohidrato. Entonces, se hace una disbiosis. La estructura de la caseína, véanla, todas moléculas pegaditas, 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 igual tienen como una matriz similar a la glutenina por aquí, ¿sí? Entonces, separarlas y abrirlas y romperlas, pues necesitamos la DPP4 y si no hay, ¿sí? ¿Cuál es como nuestro primer indicativo que el niño puede tener una deficiencia de DPP4? Y eso nadie se la va a decir, ¿eh? Así que anótenlo. Cuando el bebé, el niño, tiene intolerancia a la lactosa y sale en examen de laboratorio que tiene deficiencia a la lactosa, y si te dicen a tu niño, es que el doctor, diarreas y diarreas y diarreas, y bueno, el bebé no sube de peso, es que tiene intolerancia a la lactosa. Ya con eso, ¿sí? Es como la alerta que hay una deficiencia enzimática de otras, porque la lactosa no está sola dentro del intestino. Hay una DPP4 mínima o no hay, y hay una disbiosis. Generalmente se presenta en niños por cesárea, ¿sí? Porque no entran por canal vaginal, entonces no hay bacterias buenas que implanten las del canal vaginal y lo que el bebé se siembra en el bebé, pues es la microbiota de la piel de mamá, ¿sí? Que no es la adecuada.
Son más bacterias, más virus y menos, o sea, más bacterias, más virus que bacterias, perdón, ¿sí? Y el canal vaginal, pues son puras bacterias, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, si tu niño tiene deficiencia es que tiene intolerancia a la proteína de la leche, aquí estamos, DPP4, le falta, hay disbiosis. Si tu niño tiene intolerancia a la lactosa, o tú, o tu hijo mayor, o quien sea, tiene intolerancia, es que es intolerante a la lactosa, es que sí es el abuelo, ¿no? Pues sí, pero pues hay que dársela, hay que trabajar ese intestino para que la produzca, ¿ok? Sí, perdón que te interrumpa, pero entonces en este caso también funciona al revés como mencionabas, ¿no? Por esta misma razón, si tienes celiaquía, por esta misma razón también es de que hay que Exacto. retirar lácteos. Totalmente, exacto. Sí, sí, claro, la celiaquía, además de deficiencia, ahí sí ya es un tema más genético y es una respuesta autoinmune, ¿sí? La celiaquía lo que llega, lo que hace es que si se toma mucha proteína de leche, despierta como el dragón y el, el mismo sistema inmune desconoce la membrana intestinal y la empieza a degradar, ¿sí? Y entre más gliadina entre, más inflamación genera, más destruye. Por eso la celiaquía sí es grave y puede ser riesgo de vida si no se trata, ¿sí? Las ambas, no, pero la celiaquía sí, pero hay que quitar, exacto. Protocolo para celíaco, no lácteos, no trigo, no soya, ¿sí? No carbohidrato, es lo mismo. Hay que trabajar con microbiota, con membrana intestinal. Exacto, sí, muy buen comentario. ¿Ok? Bueno, imagínense que no tenemos DPP4. ¿Qué va a suceder? Bueno, que la proteína de la leche, la caseína, se va a digerir mal. Acuérdense, ya no tengo las tijeras. En vez de tener tijeras grandes, tengo unas tijeras chiquitas, entonces la rompo diferente. Y entonces se forman unas proteínas deformes que se llama casiomorfina, que en mi buena, o sea, no está adecuada, pero no está totalmente metabolizada, y estas se llaman péptidos opiáceos, es decir, unidades de proteína, pero alterada. Y el gluten, la gluteomorfina o gladiomorfina, por la glidina, ¿sí? También. Y van a generar péptidos opiáceos, esas proteínas extrañas, pero que pueden ser como piratas, confunden y sobre todo van a los receptores morfínicos en el cerebro. Además de otro péptido que sin ser gluten per se, sí, pero la soya es bien compleja. Esto sería otra plática completa. La soya tiene sus bondades, alto nivel en calcio, tiene una proteína que ayuda anticáncer, pero es tan difícil de digerir que a veces ni los rumiantes ni las vacas la digieren, se empanzan, literal, se fermentan todas. Pueden llegar a morir las vacas por soya fermentada, ¿ok? Imagínense un animalito con 4 estómagos y nosotros nada más tenemos uno y a veces a medias, ¿sí? Entonces, esos péptidos opiáceos me van a los receptores morfínicos en el cerebro y me generan alteraciones sensoriales. ¿Por qué? Porque el cerebro no está percibiendo bien. La secuencia de aminoácidos de casiomorfina y gladiomorfina de la gliadina son extremadamente similares, ¿sí? Y esto me va a generar una alteración sensorial en todos los sentidos, ¿sí? Dichos péptidos reaccionan en los receptores opioides imitando los efectos de las drogas opiáceas como la heroína y la morfina, ¿sí? Es, por eso el gluten, les digo, es adictivo. Los niños, y uno también. Yo decía, no, yo no como gluten, pero me comía mi cafecito con mis 4 galletas todas las tardes. Y si no la comía me sentía mal. ¿Por qué? Porque ya tenía ahí mi dosis de opiáceo, ¿sí? Para estar bien y no se cobra el cuerpo. Entonces, es cierto, el gluten es adictivo y la leche también. Sí, hay niños que no pueden, cuesta, sudan. Cuando quitamos estos alimentos, entran como en y son días de abstinencia, sudan frío, les da temperatura, se ponen desesperados, lloran, se tiran, se enojan, se arrebatan, están en síndrome de abstinencia.
como si fuera a quitarles el tequilite de todas las noches. Es lo mismo, la sufren, ¿eh? Entonces, para que vean el nivel de efecto que puede producir el gluten y la caseína, ¿sí? Y esta es nada más estadística. Las alteraciones sensoriales, el 5 a 10% de los niños neurotípicos tienen problemas de integración sensorial. Para mí, son todos los niños y estos niños comen mucho lácteo, mucho azúcar y tienen disbiosis. El 88%, para mí son todos, ¿eh? Yo pongo el dato duro, pero en mi experiencia de más de 20 años, todos los niños dentro del espectro o con problemas de neurodesarrollo, lo primero que pueden presentar es una alteración sensorial. ¿Dónde? En cualquier sentido. Gusto, que es el muy significativo. Son comedores selectivos, no nada más quieren cierto tipo de textura, cierto tipo de temperaturas, tienen problemas auditivos o selectividades auditivas, quieren tener ciertos volúmenes o hay ruidos que les molestan, lloran, ¿sí? O como este chiquito muy típico, se tapan los oídos. El olfato, que ya se conoce que va directamente, es bulbo olfativo, es parte del cerebro, ¿sí? Con los aromas, con los perfumes, que los ponen de mal humor, los ponen irritados, los ponen en llanto, ¿sí? El tacto, no pueden tocar nada, o las texturas de la ropa, o y algo importante, el sistema vestibular y propioceptivo, que es la base de la integración sensorial, puntos de equilibrio, secuencias de movimientos, saber dónde tengo el cuerpo, parece cosa extraña, pero hay niños que les dices, volteate, ponte boca abajo y no puede. Literal no sabe dónde tienen las pompas o cómo las mueve o cómo se pone. Uno de esos era mi hijo. A Marcos decirle, volteate por abajo, hacia abajo o boca abajo para inyectarlo o no sé, darle masaje. No podía. Es complicadísimo para ellos. ¿Ves el tema sensorial que traen ellos adentro? Llegas a la escalera eléctrica y entra en pánico, no se quiere subir a un juego mecánico, pues tiene el juego mecánico y empieza a llorar como si lo estuvieran ahogando o ahorcando. Aguas, está acá. Y todo esto lo hacen los péptidos opiáceos, ¿sí? Y bueno, aquí ya voy a terminar. Entonces, resumen. El gluten es una proteína proinflamatoria. ¿Por qué? Porque no se puede degradar, porque se metaboliza mal y porque puede lastimar nuestra membrana intestinal. Y por ende, la caseína. El gluten y la caseína, no sé si alguien de aquí ha hecho el ghee en casa, pones la leche, tu mantequilla, perdón, mantequilla y mantequilla de vaca, la pones en baño María, se dejó de compartir, no, ¿estoy No, bien? sí, te seguimos viendo, sí. Ok, y si ya separas el ghee, o sea, la grasita, y arriba queda una capa blanca, esa es caseína, sácala y es súper pegajosa, así se pega en la membrana, y entonces nos puede generar esta inflamación, y nos da con esto empiezan los niños, poquito a poco, tal vez dicen, no, pues mi hijo no tiene nada, pero si tu niño tiene manchitas blancas, tiene muchas ojeras, la lengua blanquita, o hay niños que se quiebran y se quiebran, es que le falta calcio y la mamá le da calcio y le dan suplemento de calcio y sigue igual por inflamación y porque el intestino no está absorbiendo lo que debe, ¿ok? Entonces nos dejan de absorber, es una competencia de absorción de nutrientes, el gluten inflama, y nos va a producir una disbiosis, alteración de la microbiota y por lo tanto, toda esta, lo que ya hemos comentado en otras pláticas, la serotonina, dopamina y el GABA, que son neurotransmisores que se producen en el intestino, que me van a generar alteraciones de neurodesarrollo, están muy relacionadas con inflamación, con gluten, ¿sí? Entonces, si tu niño trae temas te acaban de dar un diagnóstico, es que parece ser que mi niño tiene déficit de atención, aguas. Mm, yo, para mí, a título personal, yo no creo en déficit de atención. El trastorno por déficit de atención son temas inflamatorios y temas de faltas de nutrientes, ¿sí? Pati al 100, pues tiene mucho, ¿no? Es eso. No es que se le quitó, es que trabajó con las deficiencias que estaban allá. Claro, siempre necesitamos a veces alguna etiqueta, algún diagnóstico, está bien, pero en el fondo es esto, son inflamaciones. Y me encantó. Y entonces esto
tanto mala nutrición, el cerebro no funciona, tiene péptidos opiáceos, tiene alteraciones sensoriales, pues cómo queremos que el niño aprenda, esté atento y se porte bonito y esté feliz. No, olvídenlo, no se puede, ¿sí? Entonces, ¿de quién es responsabilidad nuestra? Ayudarlo a quitar todo esto, ¿sí? Para evitar alteraciones conductuales, conductuales y cognitivas, me faltaría aquí, ¿sí? Y todo el tema emocional, ¿no? ¿Sí? Este síndrome de oposicionista desafiante, no me digan. Es un tema inflamatorio, ¿sí? No hay GABA, no hay serotonina, el niño la sufre, está mal, ¿sí? Y nada más lo pongo porque me encantó. Aquí no lo había visto así en gráfica. Y aquí viene todo, cómo se van absorbiendo los nutrientes en las diferentes partes del intestino. Entonces lo tenemos que tener bien todo. Intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Y todo se inflama. Entonces, pues hay que cuidarlo para que el hierro, el calcio, los complejos, los ácidos grasos, hasta el agua, el factor intrínseco derivado del cerebro que se produce aquí, sube al cerebro, es parte del neurodesarrollo. Aquí está. Esto me encantó. ¿Sí? Entonces, es la primera vez que lo pongo así. Todo está en el intestino. Entonces, tenemos que ver que nuestros niños estén bien sin inflamación. ¿Ok? Y bueno, pues ya terminando, pues ¿cómo tenemos que hacer? Pues comer en una dieta antiinflamatoria. ¿Cuál es? Mis verduras, mis vegetales como base, frutas de bajo índice glicémico, 3x2, nuestra regla, no más, porciones individuales de fruta, masticada, nada de jugos, alternancia de proteínas tanto animales, sobre todo orgánicas, no sobre todo, en especial orgánicas, y ya vimos nuestras buenas leguminosas y nuestros pseudo cereales que nos van a ayudar, ¿sí? A dar altísima nutrición sin gluten y nuestras buenas grasas. Y como a veces, pues, por estos intestinos inflamados, no todos nos van a absorber, hay que apoyarnos en los suplementos, ¿sí? Hay gente que dice, no, tantas pastillitas, no. Es nutrición encapsulada, son nutrientes, ¿sí? Y nuestra buena agua es súper importante. Agua filtrada, hay que hacer el agua libre de metales y de altísima calidad, ¿sí? Y esta es mi vida. Para las que no me conocen, no es la primera vez, ¿sí? Todo lo que les platico, ¿sí? A mí me dijeron que no iba a hacer nada nunca y ahorita estamos en proyectos laborales. Y creo que sí, creo que esas últimas diapositivas no las pudimos ver, nos quedamos en la de gluten proteína proinflamatoria. Sí, ¿verdad? Ok, déjame Sí. volver a entrar. Se acabó. Y Permíteme. en lo que hay una pregunta en Facebook, si se puede recuperar la de PP4. Sí. Eh, Permítanme. ¿Dónde me quedé? Aquí. Aquí está. ¿Sí? ¿Ya la ves? Esa sí la vimos, creo que la siguiente es la que ya perdí. Ya es la última. Esta, la Ujú. de la pirámide del buen vivir, que es la base. Les digo, esta es la base, la base tiene que ser vegetales. Si hay mucha inflamación, empezamos con verduras cocidas, porque aun que sean vegetales, tienen mucha celulosa algunos y pueden lastimar más al intestino. Es todo un protocolo, es dieta antiinflamatoria, usar fermentados, usar germinados. Hay niños que tienen mucha selectividad alimenticia, por eso usamos algunos suplementos como el Giving Greens, como proteínas de chícharo, para apoyarnos a hacer este equilibrio. Y nuestra buena agua, sin metales, sin antibióticos, sin químicos, para nutrirnos bien. Y como les dije, esta es mi vida. Marcos, mi hijo, tiene 26 años sin gluten. Me dijeron que no iba a hacer nada. ¿Sí? Cuando las mamás me preguntan, ¿y cuánto tiempo? Pues yo creo, para mí, ¿eh? Yo no le doy. De vez en cuando con encima, digo, porque ya tiene muchos años. Pero podemos vivir bien. Y para eso tenemos una Claudia que nos ayuda a hacer todo lo que necesitamos de pasteles y todo. Aquí está mi correo si alguien quiere. Aquí está el Facebook, la página del Inca, mi fundación. Y bueno, pues siempre con ustedes. Muchísimas gracias, Dali.
Voy Muchas a... gracias a ti, Ceci. De hecho, quisiera comentar sobre el INCA. El INCA es la Liga de Intervención Nutricional contra Autismo y Hiperactividad. Es una organización sin fines de lucro en donde, bueno, se dedican justamente a capacitar a padres de niños con algún trastorno de neurodesarrollo en cómo lleven estos protocolos alimenticios. Y el INCA va mucho más allá, también tiene sesiones sobre cómo reducir tóxicos en el hogar, sobre cómo, qué tipo de protocolos médicos manejan, ¿no? Con sus pequeñitos. Así es. Entonces, bueno, les recomiendo mucho. Simplemente buscan linka.org en Facebook o en internet y van a encontrarlo. Voy a poner por ahí la página. Y hay algunas preguntas. Y nada más, este, nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube tenemos más de 60 videos. Esto me encanta. Son gratis. Entra. Hay uno de comedores selectivos. Ahí está Claudia antes. Está Diego Reza también que nos ayuda en temas conductuales ya para más específicos. Y tenemos un tema que algo comentaba Eddie, temas legales. Ahí está el juicio de interdicción para adultos. Nos crecen los chicos. Tenemos que seguirlos cuidando. Hay de todo. Siempre estamos tratando de llevar buena información, información científica, muy serio. ¿Ok? ¿Sí? Muchas gracias, sí, sí. Y bueno, creo que nos quedamos a medias respondiendo la de Sí, si se puede recuperar la de PP4. sí se puede recuperar la DPP4. Dos maneras. Primero, número uno, dieta. Bueno, protocolo nutricional, el quitar disbiosis, ¿sí? Hay examen para medir qué tanta cantidad de PP4 tiene, ¿sí? Y hay enzimas tomadas cuando sí hay mucha situación muy compleja con los niños. Eso lo indica el doctor, ¿sí? Los doctores, ¿ok? Pero sí hay toda, a veces a las mamás nos ayuda mucho, ¿cómo se llama? Cuando salimos de viaje, para esos temas inexpresivos hay enzimas de DPP4, se llama Trienza, y hay que llevarlo cuando viajamos, cuando salimos, porque no sabemos, lo vamos a sacar de nuestra burbuja culinaria y vas a casa de la abuela o vas a un lado y te digan, no, no tiene gluten, tal vez sí tiene, y dices, ay Dios de mi vida, tranquila, respiras, le das su pastillita y seguimos bien, ¿ok? Pero sí se puede, ¿ok? Mencionaste, Ceci, el tema de la dieta rotativa y creo que este es pues un error que llegamos a cometer muchas mamás cuando hacemos este cambio, ¿no? Que de repente nos pasamos 100% a leche de almendra o 100% Bien. a harina de almendra o 100% a leche de arroz. O sea, platícanos un poquito sobre esta parte de qué sucede cuando entonces ya nos vamos al extremo de irnos nos casamos con otra leche, una específica? ¿Qué sucede? Mira, venimos de una deficiencia, vamos a partir que venimos de un tema intestinal, que hay una deficiencia enzimática o hay una pequeña disbiosis, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Ya lo tenemos ahí. Si nosotros quitamos como gluten y caseína, igual, y nos vamos del otro lado, como dices, a nada más almendra, nada más coco, o nada más lo que quieras, o nada más doy pollo, porque no le puedo dar carne, no le puedo dar huevo. ¿Qué va a suceder? El intestino sigue mal, todavía no está bien. Si tú le das un alimento, aunque no tenga sensibilidad, aunque esté permitido, siempre el mismo intestino no va a poder con él, no tiene enzimas, va a empezar a generar, ¿sí? Deficiencia en metabolismo de proteínas, metabolismo de ácidos grasos, y vas a disparar y vas a generar una sensibilidad, ¿sí? ¿Ok? O es que mi niño nada más come puro huevo. O sea, reto, hay que bajarle la cantidad de huevo. No porque sea malo, o puede ser puro pollo, es irle buscando estrategias para eh, este, rotar, ¿sí? La rotación es, la regla general, que es a donde vamos, es cada 4 días, ¿sí? Es una rotación. Por ejemplo, traemos temas inflamatorios, somos demasiadas diarreas y el niño lo único que quiere es comer manzana. Sí, pero no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir rotando, comer manzana el lunes, martes no, miércoles tampoco, y el jueves puedo volver a comer manzana. Y así, vamos rotando. Yo como soy un poquito más amable a veces, y por muchos años, yo con una rotación un día sí y un día no, cuando ya están más estables,
le funciona. Nada más no comer diario lo mismo. Puede comer manzana el lunes, martes no, miércoles tal vez, y puedes comer una manzana roja el lunes y la del miércoles es verde, porque las verdes tienen menos carbohidratos, ¿ok? Con los cereales es lo mismo, o los pseudo cereales, ¿sí? Quinoa un día, puedes trabajar arroz con almidón resistente el martes y el miércoles doy sarraceno y vuelvo otra vez. Sí, hay mucha sensibilidad, si me pongo muy estricta y esto va cada 4 días y hacemos como menús rotativos, un poco como muy rutinarios, que eso también lo quisiera comentar. A veces las mamás nos angustiamos mucho, es que está comiendo lo mismo todos los días, al niño no le importa, el tema somos nosotras, tranquilas, no es para toda la vida, es para sacarlo de esa crisis. No importa si te comen la semana lo mismo, rotado, ¿verdad? Pollo, pescado y tales verduras, no importa, el niño vive feliz más, y si le podemos hacer sus galletitas o ese brownie que maravillosamente haces, Deli, con frijol negro y cocoa, y al día siguiente le haces galletas de amaranto o un muffin de sarraceno con zanahoria, que ese es el único que me queda a mí bien, va rotando, ¿sí? Va rotando, ¿sí? No necesitamos ser demasiado estrictas, pero quitarnos 2 angustias. Es que está comiendo casi lo mismo y si se está nutriendo, si el niño está más tranquilo, si está creciendo y está durmiendo bien, ¿cuál es el problema? Poco a poco iremos incrementando, pero no voy a correr. La mamá sí, a veces siendo mucha presión, si se está comiendo lo mismo, pues tal vez me lleve así 3 meses, no importa, pero vamos a sacar al niño, va a sanar y va a regresar la DPP4 y vamos a quitar inflamaciones y vamos a quitar todo. ¿Ok? Muchas gracias, Ceci. Y una última pregunta para niños que se chupan mucho las manos, un tema de sensibilidades o de sensoriales. Hay varias cosas. Si se las chupa, ¿sí? Es por deficiencia de minerales. ¿Sí? Porque chúpense ustedes un dedito, está salado, porque las manitas, la piel es saladita y si sudamos está saladita, ¿sí? Si se chupa todo o chupa pared, este, anda por ahí, chupando hasta lo he visto, suelas de zapatos, es porque faltan minerales. Hay que checarle también las uñitas. Si faltan minerales, bueno, hay suplemento de minerales maravilloso, perfil completo, ¿sí? Junto con vitaminas porque tienen que ver en combinación. Si hay una deficiencia muy específica, que a veces la podemos ver por las manchas, sí, ya se da parte, pero con un perfil de minerales. O si agarran el salero, porque los he visto, con la lengua pegada al salero. Tengo una recetita y si no se las paso, sal de minerales. La sal de minerales es con semillas, un poquito de sal sin flúor, no me importa el color, que sea sin flúor, ¿ok? Una cucharada de sal de grano sin flúor, sin yodo, una cucharada de pepita de calabaza, la verde, una cucharada de semilla de girasol y una cucharadita de sésamo o ajonjolí y 2 bolitas de pimienta o un cuarto cucharadita de pimienta negra, piperino. Todo lo mezclas, todo lo haces, lo mueles y a la hora de que el niño come, con tus deditos agarras y despolvoreas. Y siempre dejamos un platito ahí a libre demanda. Hay niños que se lo acaban, pero después de que se lo acaban, se acabó la conducta. O niños que toman y toman y toman y toman agua, deficiencia de minerales. El cuerpo anda buscando cómo reponer y no le damos ni agua buena y me le está lavando los pocos minerales, ¿sí? Entonces, hay niños que a dedito hay que dejarlos, ¿sí? Pero todo sin flúor. El flúor es neurotóxico. Ni en la pasta de dientes, por favor, ¿sí? ¿Ok? Bueno, Ceci, con tu permiso, tengo la receta, la voy a ándale, publicar, aprovechando que lo sí, menciones. Y si las semillas tienen que ser orgánicas. pues sí, eso sí. Ahí sí estamos cada vez más orgánicos porque cada vez está esto más complicado.
Sí. Ceci, ya no tengo más preguntas, te agradecemos muchísimo. Bueno, ahí en el grupo de Facebook de Cambiando Vidas voy a estar publicando esta receta y también todo lo que es todos los datos de la bioquímica para que, bueno, si alguien quiere consultar, lo hagan. Ella ya les puede dar este seguimiento personal y de nuevo les recomiendo mucho sigan a la página del Inca porque ahí hay es un oro en temas de capacitación y aprendizaje para nosotros papás. Ceci, te agradezco con todo el corazón. Un Muchísimas gusto. gracias. Que estén muy bien. Buen fin de Igualmente, semana. igualmente. Hasta Hasta luego. luego.